Irene Levy. Irene Levy es presidenta de Observatel, columnista del periódico El Universal. Ella publica Telecomunicando los lunes cada 15 días. E Irene tiene una perspectiva de lo que está sucediendo porque hay mucha preocupación entre los concesionarios de la radio y la televisión por dar ahora a la ley, por aplicar medidas rudísimas en contra de la libertad de expresión. Así lo mencionaba Jorge Fernández Menéndez el lunes pasado. Irene, qué gusto escucharte. Gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, querido Pepe, siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Hoy estaba leyendo, justamente como lo hago cada 15 días, tu colaboración en el periódico El Universal, Telecomunicando, y dices, hay muchas formas de manipular a la opinión pública, pero la peor es hacerlo mintiendo. ¿A qué te refieres? ¿No viene tan duro esto? Pues no viene tan duro, Pepe, porque es la verdad. Es decir, no es un tema de interpretación. Tanto Jorge Fernández Menéndez como Javier Tejado, como el día de hoy Carlos Marín, mienten al decir que la sentencia de la Corte regresa al mundo jurídico aquel artículo, recordarás, que obligaba a los radiodifusores a distinguir entre opinión e información, y que en su momento, en 2017, fue derogado. Lo que resolvió la Corte la semana pasada nada tiene que ver con eso. Y entonces esto no es un tema que esté sujeto a interpretación. O es o no es, y lo que yo te digo, sin absolutamente ningún temor a equivocarme, es que la Corte no tocó ese artículo y al día de hoy esta obligación que existía y que después se derogó de distinguir entre opinión e información sigue muerta y enterrada, salvo que haya una reforma legal que la reviva. La Corte no toca con esta sentencia esa parte. Lo único que se toca es el tema de los códigos de ética y se especifica que se tienen que regular respetando completamente la libertad de expresión y la libertad editorial de los medios de comunicación. Entonces, todo esto o es una mala información que les dieron a los columnistas, o no entiendo cuál es la razón de la mentira o de la desinformación, querido Pepe. Entonces, ¿qué es lo que resolvió la Corte exactamente, Irene Levy? Exactamente lo que la Corte resuelve es dejar sin efectos dos párrafos, expulsarlos del orden jurídico nacional, dos párrafos del artículo 256, que es lo siguiente, Pepe, muy concreto. Antes de la reforma de la ley de 2017, obligaban a los concesionarios a expedir códigos de ética sujetándolos a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos lineamientos se expidieron, pero nunca entraron en vigor, y después esta reforma de 2017 los abrogó. Los derogó completamente. ¿Qué pasa después? Se le dice con esta reforma de 2017 a los radiodifusores, tú vas a expedir tus códigos de ética con la autorregulación y tú vas a decir qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo te vas a autorregular. Viene un amparo de la Asociación Mexicana de Derecho de las Audiencias y lo que sucede con la Corte es que la Corte dice, oye, tu asociación tienes derecho y tienes razón, porque efectivamente las audiencias deben poder saber cómo se van a regular estos códigos de ética. Tiene que haber mecanismos para su defensa. Es decir, si dejamos la autorregulación en manos de los concesionarios, lo que dicen ellos es, pues, es juez y parte el propio concesionario respecto al código de ética. Entonces, lo que dice la Corte es, estos dos parrafitos que se modificaron y que convirtieron de un código de ética que tenía que pasar por los lineamientos a una autorregulación, lo único que hace la Corte es regresarlos a como estaban. Los códigos de ética volverán a estar en manos de una aprobación con muchos candados, Pepe, cuidando libertad de expresión y demás, de unos lineamientos que deberá expedir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero la fracción que se derogó respecto a la obligación de distinguir entre opinión e información, esa sigue derogada y la Corte no la toca. Por lo tanto, lo que afirman estos columnistas y lo que se ha dicho en este tema es mentira, es falso y es importante decirlo.
Pues te agradecemos mucho que lo aclares, porque ciertamente se prestó a la confusión, señalando que ya ni la molaban, ya no ni la molaba la Corte, queriendo traducir detrás que había un intento de control de los medios de comunicación, de alguna manera a través de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para restringir la libertad de expresión. Esa fue la primera lectura que se dio. No es así, Pepe. Entiendo que pueda haber preocupación y eso ya es harina de otro costal, que podamos discutir cómo el instituto va a regular los códigos de ética. Todo esto lo podemos discutir, pero la afirmación que se da respecto a este regreso a distinguir entre opinión e información es falsa. Esto no regresa al orden jurídico, sigue derogado. Pues te agradecemos, Irene, que nos hayas aclarado este punto concreto. Muchas gracias. Estoy a la orden, Pepe. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.